Dicen que los artistas mueren dos veces, una cuando su talento los abandona, otra cuando su cuerpo finalmente se rinde. José José estaba viviendo su primera muerte en el Foro 3 de Televisa, octubre de 1993, 4:30 de la tarde, temperatura 19 grados centígrados, humedad 60%, 200 testigos presenciales, ninguno con el valor de intervenir. El hombre que había hecho del dolor una sinfonía, que había convertido el desamor en arte, que había transformado lágrimas en discos de oro, ahora era el protagonista de su propia tragedia, y el director de esta obra cruel era Roberto Romagnoli, el productor que había escalado en Televisa pisando los cadáveres artísticos de quienes consideraba obsoletos. José José es un fracasado, pronunció Romagnoli como quien dicta sentencia. Las palabras rebotaron en las paredes del foro, multiplicándose, haciéndose eco, grabándose en la memoria de todos los presentes. El príncipe de la canción, qué ironía seguir llamándolo así, estaba inmóvil. Su traje, comprado en tiempos mejores, colgaba sobre un cuerpo que el alcohol y la vida habían reducido. Su rostro, ese rostro que había derretido corazones desde Moscú hasta Buenos Aires, ahora era un mapa de derrotas. Pero hay momentos en la vida donde el universo decide escribir poesía con situaciones crueles, momentos donde un hombre destruido puede enseñar más sobre grandeza que 1000 éxitos. Este era uno de esos momentos, y los 200 testigos estaban a punto de presenciar cómo la verdadera dignidad no necesita voz perfecta, ni trajes caros, ni aplausos, solo necesita un alma que se niega a ser quebrada. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, hay que retroceder 23 años, 1970. José José era un muchacho flaco con más sueños que dinero, parado en ese mismo foro, audicionando para un programa que nadie recuerda. Los ejecutivos de entonces lo miraron con desdén. «Tu voz es rara», le dijeron, «demasiado melancólica para los tiempos que corren». Pero alguien, un productor viejo cuyo nombre se perdió en los archivos, insistió. «Denle una oportunidad, solo una». Y así con El Triste, José José no solo conquistó México, conquistó el alma colectiva de un continente entero que no sabía que necesitaba llorar. Las mujeres le escribían cartas confesándole amores que no podían decirle a sus esposos. Los hombres, esos hombres duros que nunca mostraban emociones, lloraban en sus autos escuchando Almohada, o Gavilán, o Paloma. Durante 2 décadas, José José fue intocable. No era solo un cantante, era una institución, era la banda sonora de millones de corazones rotos, de reconciliaciones, de noches de alcohol y lágrimas. Su voz era el refugio donde cabían todos los dolores que la gente no sabía cómo expresar, pero el mismo dolor que lo hizo grande, lo fue consumiendo por dentro. Primero fue una copa para calmar los nervios antes de salir al escenario, luego fueron 2, luego fue la botella entera. Su primera esposa lo dejó llevándose a los niños, la segunda aguantó lo que pudo antes de rendirse también. Y su voz, esa voz que era su identidad, su razón de existir, comenzó a quebrarse como cristal bajo presión. Ahora, en 1993, todo eso parecía historia antigua. Los nuevos cantantes no cantaban sobre dolor, cantaban sobre fiestas y conquistas. La música había cambiado, el mundo había cambiado, y José José había quedado varado en una isla de melancolía que ya nadie quería visitar. Roberto Romagnoli representaba ese nuevo mundo. Tenía 35 años, usaba gel en exceso, y había llegado a Televisa con ideas revolucionarias sobre qué era entretenimiento. Para él, José José era un recordatorio molesto de una época que prefería olvidar, un dinosaurio que se negaba a extinguirse. Por eso lo había citado, no para humillarlo en privado, donde el dolor sería solo de José. Number. Lo había citado públicamente, había llenado el foro de testigos, había preparado el escenario para lo que él consideraba una lección necesaria. En el nuevo Televisa, las leyendas que no producen dinero no son leyendas, son estorbos. José José sabía todo esto, lo supo desde el momento en que recibió la llamada. El señor Romagnoli quiere verlo en el Foro 3, y dice que es importante que todo el equipo esté presente. Aún así vino, porque cuando has perdido todo, cuando tu dignidad es lo único que te queda, a veces la única forma de conservarla es enfrentando a tus verdugos de pie, aunque las piernas tiemblen, aunque el corazón ya esté roto desde antes de entrar.
2 horas antes de ese momento en el foro, José José había llegado a Televisa en un taxi, no en la limusina negra que durante años lo esperaba en la puerta con chofer de guantes blancos, no en el Mercedes-Benz plateado que le regalaron cuando vendió su disco número 100 millones, en un taxi común, un Tsuru destartalado de esos que cobran por kilómetro y tienen el asiento trasero remendado con cinta adhesiva plateada. El viaje desde su pequeño departamento en Coyoacán había sido una tortura. Cada semáforo era una oportunidad para que alguien lo reconociera. Una señora en un Jetta se había quedado mirándolo fijamente. José José volteó hacia otro lado, fingiendo revisar algo en su bolsillo vacío. El taxista, un hombre de unos 50 años con una estampa de la Virgen de Guadalupe colgando del retrovisor, lo reconoció por el espejo. José José vio el momento exacto, los ojos que se abrieron con sorpresa, la boca que empezó a formar una pregunta, y luego se cerró. El silencio incómodo que siguió fue peor que cualquier pregunta. El taxista bajó el volumen de la radio, donde irónicamente sonaba "Lo pasado pasado", en una estación de oldies. «Aquí está bien», dijo José José cuando llegaron a la entrada de artistas, esa entrada lateral que usaban los talentos menores y el personal de servicio. «¿No prefiere que lo deje en la puerta principal?», preguntó el taxista, y en su voz había esa mezcla terrible de lástima y vergüenza ajena que José José había aprendido a reconocer como el soundtrack de su nueva vida. «No, aquí está perfecto». Sacó los billetes de diferentes bolsillos, primero del saco, arrugados, luego del pantalón, algunos rotos en las esquinas. El taxímetro marcaba 87 pesos. José José contó 90, billete por billete. El taxista apagó el motor, incómodo con la escena. «Señor José, mi madre lo adoraba, todavía tiene todos sus discos, el de 40 y 20 lo pone cada cumpleaños suyo, dice que la hace sentir joven». José José intentó sonreír. «Salúdamela». «Murió hace 3 años, pero sí, se lo diré cuando la vea». El taxista rechazó el pago con un gesto. «No, por favor, es un honor». «Insisto». José José dejó los billetes en el asiento y salió rápidamente. Lo último que su orgullo maltrecho podía soportar era caridad de un desconocido que ganaba su vida manejando 12 horas al día. La entrada de artistas olía a humedad y desinfectante barato. Las paredes que alguna vez le parecieron majestuosas ahora mostraban su verdad. Pintura descascarada, cables expuestos, la decadencia que solo notan quienes han caído de la gracia. El guardia nuevo, un muchacho con acné que no tendría más de 25 años, lo detuvo con ese gesto automático de quien cumple un protocolo sin pensar en las historias detrás de cada rostro. Identificación. José José buscó en el bolsillo interior de su saco. Su credencial de Televisa había expirado el 15 de marzo de 1991. La fecha estaba grabada en su memoria porque ese día también había expirado su contrato, su matrimonio y, según los médicos, la funcionalidad de su hígado si seguía bebiendo. Sacó su licencia de conducir, también vencida desde hacía 6 meses. «Soy José José», dijo, y las palabras salieron como pidiendo perdón por existir. El guardia lo estudió de arriba a abajo, con esa mirada quirúrgica de los jóvenes que han crecido sin ídolos. El traje que alguna vez fue negro ahora tiraba a gris. Los zapatos necesitaban no solo bolearse, sino probablemente jubilarse. Las manos temblaban con ese temblor fino que los alcohólicos en recuperación conocen bien. «Necesito confirmar con producción. ¿Quién lo espera?» Roberto Romagnoli me citó. El nombre de Romagnoli transformó al guardia. De la indiferencia burocrática pasó a la eficiencia nerviosa. Romagnoli era el nuevo dios de Televisa, el que había llegado con la promesa de modernizar todo, código para deshacerse de los viejos. «Sí, señor, hay un...». El guardia pausó, mirando de nuevo a José José como confirmando lo inverosímil. «José José aquí. Dice que el licenciado Romagnoli lo espera». José José escuchó su propio nombre flotando por el auricular como una pregunta, una duda, una imposibilidad. ¿El cantante? La incredulidad en la voz del guardia fue otro recordatorio de cuánto había caído. 2 horas antes de ese momento en el foro, José José había llegado a Televisa en un taxi, no en la limusina negra que durante años lo esperaba en la puerta con chofer de guantes blancos, no en el Mercedes-Benz plateado que le regalaron cuando vendió su disco número 100 millones. En un taxi común,
un Tsuru destartalado de esos que cobran por kilómetro y tienen el asiento trasero remendado con cinta adhesiva plateada. El viaje desde su pequeño departamento en Coyoacán había sido una tortura. Cada semáforo era una oportunidad para que alguien lo reconociera. Una señora en un Jetta se había quedado mirándolo fijamente. José José volteó hacia otro lado, fingiendo revisar algo en su bolsillo vacío. El taxista, un hombre de unos 50 años con una estampa de la Virgen de Guadalupe colgando del retrovisor, lo reconoció por el espejo. José José vio el momento exacto, los ojos que se abrieron con sorpresa, la boca que empezó a formar una pregunta, y luego se cerró. El silencio incómodo que siguió fue peor que cualquier pregunta. El taxista bajó el volumen de la radio, donde irónicamente sonaba "Lo pasado, pasado", en una estación de oldies. «Aquí está bien», dijo José José cuando llegaron a la entrada de artistas, esa entrada lateral que usaban los talentos menores y el personal de servicio. «¿No prefiere que lo deje en la puerta principal?», preguntó el taxista, y en su voz había esa mezcla terrible de lástima y vergüenza ajena que José José había aprendido a reconocer como el soundtrack de su nueva vida. «No, aquí está perfecto». Sacó los billetes de diferentes bolsillos, primero del saco, arrugados, luego del pantalón, algunos rotos en las esquinas. El taxímetro marcaba 87 pesos. José José contó 90, billete por billete. El taxista apagó el motor, incómodo con la escena. «Señor José, mi madre lo adoraba, todavía tiene todos sus discos, el de 40 y 20 lo pone cada cumpleaños suyo, dice que la hace sentir joven». José José intentó sonreír. «Salúdamela. Murió hace 3 años. Pero sí, se lo diré cuando la vea». El taxista rechazó el pago con un gesto. «No, por favor, es un honor. Insisto». José José dejó los billetes en el asiento y salió rápidamente. Lo último que su orgullo maltrecho podía soportar era caridad de un desconocido que ganaba su vida manejando 12 horas al día. La entrada de artistas olía a humedad y desinfectante barato. Las paredes que alguna vez le parecieron majestuosas, ahora mostraban su verdad. Pintura descascarada, cables expuestos, la decadencia que solo notan quienes han caído de la gracia. El guardia nuevo, un muchacho con acné que no tendría más de 25 años, lo detuvo con ese gesto automático de quien cumple un protocolo sin pensar en las historias detrás de cada rostro. Identificación. José José buscó en el bolsillo interior de su saco. Su credencial de Televisa había expirado el 15 de marzo de 1991. La fecha estaba grabada en su memoria porque ese día también había expirado su contrato, su matrimonio y, según los médicos, la funcionalidad de su hígado si seguía bebiendo. Sacó su licencia de conducir, también vencida desde hacía 6 meses. «Soy José José», dijo, y las palabras salieron como pidiendo perdón por existir. El guardia lo estudió de arriba abajo con esa mirada quirúrgica de los jóvenes que han crecido sin ídolos. El traje que alguna vez fue negro ahora tiraba a gris. Los zapatos necesitaban no solo bolearse sino probablemente jubilarse. Las manos temblaban con ese temblor fino que los alcohólicos en recuperación conocen bien. «Necesito confirmar con producción. ¿Quién lo espera?» «Roberto Romagnoli me citó». El nombre de Romagnoli transformó al guardia. De la indiferencia burocrática pasó a la eficiencia nerviosa. Romagnoli era el nuevo dios de Televisa, el que había llegado con la promesa de modernizar todo, código para deshacerse de los viejos. «Sí, señor, hay un...». El guardia pausó, mirando de nuevo a José José como confirmando lo inverosímil. «José José aquí, dice que el licenciado Romagnoli lo espera». José José escuchó su propio nombre flotando por el auricular como una pregunta, una duda, una imposibilidad. ¿El cantante? La incredulidad en la voz del guardia fue otro recordatorio de cuánto había caído. «Puede pasar», dijo finalmente el guardia, después de lo que parecieron horas. «Foro 3, el licenciado Romagnoli lo espera». José José conocía cada baldosa del camino al Foro 3. Las había recorrido en noches de gloria, cuando los pasillos se abrían a su paso como el mar rojo. Ahora esos mismos pasillos parecían interminables, cada paso una pequeña humillación, cada metro recorrido un recordatorio de lo que fue y ya no era. Roberto Romagnoli. El nombre sabía a traición en la boca de José José. Recordaba perfectamente la primera vez que lo vio. 1983,
Una noche húmeda de septiembre después de un concierto en el Auditorio Nacional. José José había cantado durante 2 horas y media, el público no lo dejaba ir, pedían más y más. Al final, exhausto pero feliz, había salido por la puerta de artistas donde lo esperaban, como siempre, cientos de fans. Entre la multitud, un joven de 25 años se había abierto paso. Tenía demasiado gel en el pelo, un traje que claramente era rentado porque le quedaba grande en los hombros y corto en las mangas, y esa mirada hambrienta de quienes sueñan con ser alguien pero no saben cómo. «Señor José José», había dicho el muchacho temblando como hoja, «soy Roberto Romagnoli, trabajo en Televisa. Bueno, soy asistente del productor. En realidad, traigo los cafés y las copias, pero algún día seré productor ejecutivo». Cualquier otro artista lo habría ignorado, pero José José vio algo en esos ojos. Tal vez fue la desesperación, tal vez fue la ambición cruda, o tal vez fue simplemente que reconoció en ese muchacho al joven que él mismo había sido, tocando puertas que nadie quería abrir. ¿Por qué debería importarme?, había preguntado José José, no con crueldad sino con genuina curiosidad. Porque su música salvó mi vida. Cuando mi padre murió yo tenía 16 años, mi madre trabajaba limpiando casas, no teníamos para el entierro, yo quería morirme también. Una noche en la radio sonó El Triste, y lloré, señor José, lloré todo lo que no había podido llorar, y decidí que iba a salir adelante, que iba a ser alguien, como usted. José José en la cima de su poder entonces, con 3 Ferraris en el garaje y una casa en las lomas, podría haberle dado una palmada condescendiente y seguir su camino, pero no lo hizo. «Ven mañana a mi oficina en Televisa, hablaré con algunos amigos». Y José José cumplió. Una llamada a Raúl Velasco aquí, una recomendación con el director general allá. Roberto Romagnoli pasó de ser el que traía cafés a ser asistente directo del productor ejecutivo en cuestión de meses. José José lo presentó en las fiestas correctas, lo sentó en las mesas importantes, le enseñó que en la televisión el talento era solo el 20%, el otro 80% era saber con quién hablar y cuándo callarse. Cada ascenso de Romagnoli, José José estaba ahí. Cuando lo nombraron productor junior, José José brindó con él champán francés. Cuando se convirtió en productor senior, José José le regaló un Rolex con una inscripción, para el futuro rey de la televisión. Cuando fue nombrado director de contenido, José José cantó en su fiesta gratis, 3 horas completas, como regalo personal. Ahora, 10 años después, Roberto Romagnoli era el vicepresidente de contenido de Televisa. Su oficina ocupaba todo un piso con vista panorámica a la ciudad. Su nombre aparecía en los créditos de cada producción importante. Decidía qué programas vivían y cuáles morían, qué artistas brillaban y cuáles se apagaban. Tenía el poder de crear y destruir carreras con una firma. Y José José, el hombre que lo había sacado del anonimato, el padrino de su éxito, estaba caminando hacia su propia ejecución pública. Los pasillos de Televisa eran una galería de fantasmas personales. Ahí estaba el póster del especial de 1978, Una noche con el príncipe, ya amarillento y con las esquinas despegadas. Más adelante la placa conmemorativa del programa número 1000 de Siempre en Domingo, donde Raúl Velasco lo había coronado como la voz que México le regaló al mundo. Una foto de él con Pedro Infante Jr., ambos sonriendo como si el mundo les perteneciera. Otra con Verónica Castro, ella besándole la mejilla mientras él fingía sorpresa. Otra con Julio Iglesias, brindando después de aquel dueto legendario que paralizó América Latina. Todas cubiertas por una fina capa de polvo, como si la gloria también necesitara mantenimiento regular para no oxidarse. Pero también estaban los pósters nuevos, brillantes, laminados, enormes como edificios. Luis Miguel con su perfección calculada al milímetro. Thalía vendiendo juventud y sensualidad. Alejandra Guzmán con su rebeldía empaquetada para consumo masivo. La nueva sangre que cantaba sobre éxtasis, no sobre agonías. Que vendía sueños, no realidades. Que prometía eternidad mientras José José era el recordatorio ambulante de que todo, absolutamente todo, tiene fecha de caducidad. En la antesala del Foro 3, José José se encontró con Mari Carmen, una productora asociada que había empezado como su asistente personal en 1985, cuando él podía pagar asistentes y ella soñaba con aprender del mejor. «José», susurró ella,
mirando nerviosamente hacia todos lados como si las paredes tuvieran oídos, y en Televisa, generalmente los tenían. No deberías haber venido, es una trampa. Me citaron, Mari Carmen. Romagnoli. Él no es el muchacho que tú ayudaste, se convirtió en otra cosa, quiere hacer un ejemplo contigo, ha invitado a todo el mundo, productores, directores, hasta las secretarias, dice que es una clase magistral sobre el negocio del entretenimiento. José José sintió el golpe en el estómago, pero su rostro permaneció inmutable, así que no era solo una humillación privada, era un espectáculo público, un circo romano donde él era el cristiano y Romagnoli era César, decidiendo su destino con el pulgar. La ironía era perfecta, el hombre al que había enseñado sobre espectáculos, ahora lo convertiría a él en uno. Todavía puedes irte, insistió Mari Carmen, tomándolo del brazo con una desesperación que José José no había visto desde que su segunda esposa le rogó que dejara de beber. Di que te sentiste mal, nadie te va a juzgar. Ya todos me juzgan, Mari Carmen, al menos hoy sabré el veredicto. La mujer lo miró con esa mezcla de admiración y lástima que se reserva para los mártires voluntarios. José José le tocó la mejilla suavemente, un gesto paternal de los tiempos cuando era el rey, y ella su súbdita agradecida, y entró al foro. El silencio fue instantáneo. 200 pares de ojos siguieron su caminata hacia el centro del escenario. José José reconoció muchas caras. Ahí estaba Jorge, el camarógrafo que había filmado sus mejores especiales. Marina, la vestuarista que alguna vez lloró de emoción cuando él le cantó Almohada en su cumpleaños. Pedro, el ingeniero de sonido que había trabajado con él durante 15 años y que ahora no podía sostenerle la mirada. El reflector solitario lo esperaba como una guillotina de luz. José José caminó hacia él con la calma de quien ya ha ensayado su muerte 1000 veces en pesadillas alcohólicas. Roberto Romagnoli bajó del podio improvisado donde había estado parado como un predicador esperando a su congregación. Sus pasos resonaban con autoridad comprada, cada uno calculado para máximo efecto. Cuando llegó frente a José José, la diferencia era brutal. Uno en su cima, bronceado, perfumado, poderoso; el otro en su ocaso, pálido, tembloroso, acabado. Señoras y señores, comenzó Romagnoli, su voz amplificada por el sistema de sonido que alguna vez había amplificado las canciones de José José. Les pedí que vinieran hoy porque necesitamos hablar del futuro de Televisa, y para hablar del futuro, necesitamos enterrar el pasado. José José cerró los ojos. Ahí venía. José José. Romagnoli se volvió hacia él. Alguna vez fuiste el más grande. No lo vamos a negar. Vendiste millones de discos, llenaste estadios, hiciste historia. La palabra fuiste colgó en el aire como un cuerpo en la horca. Pero mírate ahora. Romagnoli caminó alrededor de José José como un buitre estudiando carroña. Mírenlo todos. Este es el peligro del éxito mal administrado. Este es el resultado de creer que el talento es suficiente. Este es lo que pasa cuando no evolucionas. Algunos en la audiencia desviaron la mirada. Otros observaban con morbo apenas disimulado. Unos pocos, los más jóvenes, tomaban notas como si realmente fuera una clase magistral. José José es un fracasado. Las palabras cayeron como bombas. Incluso quienes esperaban la crueldad de Romagnoli se sorprendieron por la brutalidad directa. Un fracasado, repitió Romagnoli, saboreando cada sílaba. Tuvo todo: talento, fama, dinero, adoración. ¿Y qué hizo? Lo desperdició en alcohol, lo malgastó en malas decisiones, lo perdió por negarse a cambiar. José José abrió los ojos y miró directamente a Romagnoli. Por un momento, solo por un momento, Romagnoli vio algo que lo desconcertó. No era rabia, no era dolor, era algo más perturbador: compasión. El mercado cambió, continuó Romagnoli, recuperando el ritmo. El público ya no quiere lloriqueos, quiere energía, juventud, alegría. José José sigue cantando las mismas canciones deprimentes de hace 20 años. ¿Saben cuántos discos vendió el año pasado? 3000. Luis Miguel vende eso en una hora. Risas nerviosas de algunos lamebotas en la audiencia. Romagnoli sonrió, alimentado por la adulación. Esta es la lección. Romagnoli se dirigió ahora a la audiencia. En este negocio o te reinventas o mueres. José José eligió morir. Está muerto artísticamente desde hace años, solo que nadie se lo había dicho.
¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de José José en ese momento? El silencio que siguió fue denso como melaza. José José seguía mirando a Romagnoli con esa expresión extraña, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Entonces, lentamente, comenzó a hablar. ¿Terminaste, Roberto? Su voz no temblaba. No había súplica ni agresión, solo una pregunta simple, casi amable. Romagnoli parpadeó descolocado. Esta no era la reacción que esperaba. Sí, terminé, respondió Romagnoli, pero su voz había perdido algo de fuerza, a menos que quieras añadir algo a tu lista de fracasos. José José asintió lentamente, como si estuviera considerando la oferta. Luego, con movimientos pausados que parecían costar un esfuerzo sobrehumano, se quitó el saco. El mismo saco raído que había sido objeto de burlas silenciosas. Lo dobló con cuidado, con la precisión de quien realiza un ritual sagrado, y lo colocó en el piso, fuera del círculo de luz. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón en todo. Un murmullo recorrió el foro. Nadie esperaba esa admisión tan directa. Algunos técnicos dejaron de fingir que ajustaban equipos. Las secretarias que espiaban desde la puerta entraron completamente. Era como si todos sintieran que estaban por presenciar algo importante. Soy un fracasado, continuó José José, y su voz comenzó a ganar una cualidad extraña, como si cada palabra estuviera siendo extraída de un lugar muy profundo, un lugar donde había almacenado verdades que dolían demasiado para decirlas antes. Fracasé como esposo. 2 veces. Ana me dejó porque prefería la botella a su compañía. Recuerdo la noche que se fue. Me dijo, José, estoy compitiendo con un enemigo invisible y estoy perdiendo. Tenía razón. Kiki aguantó más. Dios la bendiga. Pero al final también se cansó de competir con mis demonios. ¿Sabes lo que es despertar una mañana y no recordar si tu esposa está en casa porque no recuerdas los últimos 3 días? Se desabrochó los puños de la camisa, enrollándose las mangas como quien se prepara para un trabajo difícil o como quien ya no tiene nada que esconder. Las marcas en sus brazos contaban historias que nadie quería escuchar, algunas de agujas, otras de golpes, todas de dolor. Fracasé como padre. Mi hijo mayor, Pepito, me odia, no lo culpo. ¿Cómo quieres a un padre que prometió llevarte al parque 100 veces y nunca apareció porque estaba demasiado borracho para caminar? Una vez, en su cumpleaños número 10, me esperó vestido con su uniforme de béisbol hasta las 11 de la noche. Yo estaba en un bar a 3 cuadras de la casa. Podía haberlo llevado. Elegí no hacerlo. Mi hija menor, Sarita, no me conoce realmente. Para ella soy una colección de discos y recortes de periódico amarillentos, no un padre. Cuando trato de abrazarla, se pone rígida, como si la estuviera abrazando un extraño. Roberto Romagnoli había dejado de caminar. Estaba parado, inmóvil, como si las palabras de José José fueran clavos que lo estuvieran fijando al piso. Fracasé como hijo. Mi madre, que en paz descanse, murió preguntándose en qué momento su niño prodigio se convirtió en un borracho que vomitaba sangre en baños de hoteles de quinta. La última vez que la vi, me dijo, «Hijo, ¿qué te hicimos para que te castigues así?» No supe qué responder. Todavía no sé. Algunas personas en la audiencia habían comenzado a llorar silenciosamente. María, la secretaria, se tapaba la boca con las manos. Jorge, el camarógrafo, un hombre duro que había visto todo en 30 años de televisión, se limpió los ojos disimuladamente. Fracasé como amigo. ¿Sabes cuántos amigos verdaderos me quedan, Roberto? 0. Todos se fueron. Algunos porque los decepcioné una vez de más. Otros porque no soportaban ver en lo que me había convertido. Marco Antonio Solís me prestó dinero 5 veces. Las 5 veces lo gasté en alcohol. La 6ª vez que lo llamé, su asistente me dijo que el booking no estaba disponible. Nunca más volvió a estar disponible. José José dio un paso adelante, acercándose a Romagnoli, quien instintivamente retrocedió como si el fracaso fuera contagioso. Fracasé como artista. Sí, también en eso tienes razón, porque tuve el don más hermoso que Dios puede darle a alguien, la capacidad de tocar almas con mi voz, y lo ahogué en alcohol barato. ¿Sabes lo que se siente despertar un día y darte cuenta de que destruiste el único regalo verdadero que tenías? Es como si Dios te hubiera prestado un Stradivarius y tú lo hubieras usado de leña. Su voz se quebró por primera vez, pero no se detuvo. Era como si hubiera abierto una compuerta y ya no pudiera cerrarla. Fracasé como ser humano.
tuve todo, absolutamente todo lo que un hombre puede desear. Casa en las Lomas con alberca y 10 habitaciones, departamento en Miami con vista al mar, rancho en Cuernavaca con caballos que nunca monté, todo vendido para pagar deudas o comprar otra botella. Mi Ferrari lo cambié por 3 meses de alcohol, mi Rolex lo empeñé y nunca lo recuperé. Se acercó más a Romagnoli, quien ahora parecía pequeño a pesar de su traje caro y su poder institucional. Pero Roberto, mi querido Roberto, a quien yo mismo ayudé a crear, hay algo en lo que no fracasé, y es algo que tú, con todo tu éxito, con todo tu poder, con todos tus millones, nunca vas a entender. El foro estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces y la respiración entrecortada de algunos presentes. No fracasé en ser humano, en ser real, en ser vulnerable hasta el dolor. Cada vez que canté El Triste, no estaba actuando, era yo, desnudando mi alma ante miles de desconocidos. Cuando cantaba Almohada, no era un personaje inventado por un productor, era José José rogándole al amor que no se fuera, aunque siempre se iba. Cuando interpretaba 40 y 20, era mi corazón viejo admitiendo que el amor no entiende de edades ni de lógica, ni de dignidad. José José se tocó el pecho, justo sobre el corazón, ese órgano maltratado que seguía latiendo por pura terquedad. Tú, Roberto, produces éxitos, fabricas estrellas como quien fabrica salchichas, creas productos con fecha de caducidad programada, pero nunca, escúchame bien, nunca has tocado un alma, nunca has hecho que alguien llore de verdad, no por un guión o una manipulación barata, sino porque tu voz les recordó que están vivos, que sienten, que duelen, que aman aunque no deberían. Romagnoli abrió la boca para responder, pero José José levantó la mano con una autoridad que todos creían perdida. No he terminado, me preguntaste qué tengo para enseñar, te lo voy a decir, el verdadero fracaso no es caer, todos caemos, Roberto, todos, el verdadero fracaso es no reconocerlo, es construir un imperio sobre las cenizas de otros, es usar el poder para destruir en lugar de construir, es olvidar de dónde vienes mientras pisoteas a los que están donde tú empezaste. Se volvió hacia la audiencia, esos 200 rostros que lo miraban como hipnotizados. ¿Saben qué veo cuando los miro? No veo empleados de Televisa, veo miedo, miedo a terminar como yo, miedo a que Romagnoli los humille también cuando ya no sean útiles, miedo a no ser lo suficientemente jóvenes, lo suficientemente rentables, lo suficientemente obedientes, miedo a que sus sueños tengan fecha de vencimiento. Varios asintieron involuntariamente. Marina, la vestuarista, estaba llorando abiertamente. Pedro, el ingeniero de sonido, había bajado la cabeza, tal vez recordando sus propios sueños abandonados. Ese miedo los va a comer vivos, los va a convertir en versiones vacías de lo que podrían ser, en productos con código de barras donde debería estar su alma. José José volvió a mirar a Romagnoli, que había perdido toda su compostura de emperador televisivo. Tú me salvaste hoy, Roberto, no como crees. Me salvaste porque me mostraste que hay cosas peores que ser un fracasado, como ser exitoso y estar muerto por dentro, como tener todo y no sentir nada, como poder destruir a otros y elegir hacerlo solo porque puedes. Comenzó a caminar hacia su saco, pero se detuvo a medio camino. Una cosa más. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te conseguí tu primer ascenso real? Cuando dejaste de ser el chico de los cafés y te convertiste en asistente de producción? Romagnoli palideció. Por supuesto que lo recordaba. Era el momento que había cambiado su vida. Te dije, el poder es prestado, Roberto. Úsalo para ayudar a otros a brillar, no para apagar su luz. También te dije algo más. ¿Lo recuerdas? El silencio de Romagnoli era respuesta suficiente. Te dije, un día yo voy a caer, todos caemos. Cuando ese día llegue, recuerda que fui yo quien te levantó. José José recogió su saco del piso con la misma ceremonia con que lo había dejado. Mientras se lo ponía, comenzó a tararear. No era una canción conocida, era solo una melodía, triste y hermosa, que parecía venir de ese lugar donde las palabras no alcanzan. Y entonces sucedió algo extraordinario. Su voz, esa voz que todos daban por muerta, comenzó a elevarse. No era la voz de Terciopelo de 1970, era algo diferente. Era una voz que había atravesado el infierno y había vuelto para contarlo, rasposa en partes, rota en otras, pero real,
tan real que dolía escucharla. La melodía no tenía palabras, pero no las necesitaba. Hablaba de pérdida y redención, de caídas y de la dignidad de levantarse aunque sea para volver a caer. Hablaba de noches de alcohol y mañanas de arrepentimiento, de hijos que no abrazan a sus padres y padres que no saben pedir perdón, de amor desperdiciado y tiempo perdido. Marina, la vestuarista, fue la primera en sollozar audiblemente. Luego Jorge, el camarógrafo, ese hombre duro que nunca mostraba emociones, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro curtido. Uno por uno, los presentes comenzaron a quebrarse. Pero lo más impactante fue lo que nadie esperaba ver. Roberto Romagnoli, el emperador de Televisa, el hombre que había orquestado esta humillación pública, tenía los ojos vidriosos. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla perfectamente rasurada. José José seguía tarareando, y ahora su voz ganaba fuerza. No volumen, sino fuerza emocional. Era como si cada nota estuviera sacando algo de adentro de cada persona en ese foro, algo que habían enterrado bajo años de cinismo y ambición. En ese momento, en el piso de arriba, en la oficina con la mejor vista de todo Televisa, Emilio Azcárraga, el dueño absoluto del imperio televisivo, observaba todo a través de los monitores de seguridad. Había estado viendo desde el principio, desde que José José entró caminando como un condenado. Licenciado, su asistente entró nerviosamente. ¿Quiere que intervenga? Azcárraga no respondió. Estaba mirando fijamente la pantalla donde José José, el fracasado, el acabado, el muerto en vida, estaba dando la lección más poderosa que ese foro había presenciado en sus 50 años de historia. ¿Alguna vez has sentido que tus fracasos definieron tu verdadero valor? La melodía de José José llegó a su fin. El silencio que siguió no era un silencio cualquiera, era el silencio de 200 personas reevaluando sus vidas, sus decisiones, sus prioridades. Era el silencio de Roberto Romagnoli, entendiendo que había ganado todo y perdido algo esencial en el camino. Era el silencio que precede a los cambios verdaderos, esos que no se anuncian con bombos y platillos, sino que suceden en lo profundo del alma cuando nadie está mirando. José José terminó de abrocharse el saco. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en años, tal vez en décadas, se sentía completo, no exitoso, no poderoso, no importante. Completo. Gracias, Roberto, dijo, y la sinceridad en su voz desconcertó a todos. Gracias por recordarme quién soy, no el príncipe de la canción, no el artista del siglo, solo José, un hombre que cantó desde el dolor porque era lo único que sabía hacer con él. Comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba en el silencio del foro. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos entendieran que estaban presenciando algo sagrado, la dignidad recuperada de un hombre que lo había perdido todo excepto su verdad. Cuando llegó a la puerta se detuvo sin voltear. Roberto, una última cosa. El muchacho que conocí en 1983, ese que lloraba con el triste, ese que soñaba con cambiar el mundo con su trabajo. Si algún día lo encuentras, dile que José José todavía cree en él. Y salió. El foro quedó sumido en un silencio que parecía sólido. Romagnoli estaba parado en el centro del escenario, bajo ese reflector que había preparado para la humillación de José José, pero que ahora lo iluminaba a él, exponiéndolo en toda su pequeñez. Fue entonces cuando la voz llegó desde los altavoces. Roberto, a mi oficina, ahora. Era Emilio Azcárraga. Su voz no admitía discusión. Romagnoli palideció aún más, si eso era posible. Todos en el foro conocían ese tono. Era el tono que precedía a las ejecuciones corporativas. Mientras Romagnoli subía las escaleras hacia la oficina de Azcárraga, cada escalón parecía más difícil que el anterior. En el foro, la gente comenzó a dispersarse en silencio, cada uno llevándose algo de lo que había presenciado. Marina guardó su costurero pensando en sus propios sueños abandonados, de ser diseñadora. Jorge apagó su cámara preguntándose cuándo había dejado de ver belleza a través del lente. Pedro desconectó los cables recordando cuando la música era pasión y no solo trabajo. En la oficina de Azcárraga, Romagnoli encontró al dueño de Televisa de pie frente al ventanal, mirando hacia la ciudad. Vi todo, dijo Azcárraga sin voltear, cada minuto de tu clase magistral. Señor Azcárraga, yo puedo explicar. José José me llamó ayer, me dijo que le habías pedido venir, me preguntó si debía hacerlo. Yo le dije que sí. ¿Sabes por qué?
Romagnoli no respondió. No tenía palabras, porque necesitaba ver quién eres realmente, Roberto, y más importante, necesitabas verlo tú también. Azcárraga finalmente se volvió, su expresión era inescrutable. José José tal vez sea un fracasado en muchas cosas, pero hay algo en lo que nunca fracasó, en ser auténtico. Cada lágrima que provocó fue real, cada emoción que despertó fue genuina. Tú produces éxitos, Roberto, pero ¿cuándo fue la última vez que produjiste algo verdadero? Yo he generado millones para la empresa. Dinero. Azcárraga escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Crees que el dinero es lo que hace grande a Televisa? Televisa es grande porque toca corazones, porque entra a las casas de millones y los hace sentir, reír, llorar, soñar. Tú has convertido todo en una fábrica de contenido vacío. Azcárraga caminó hacia su escritorio. José José grabará un especial, sin condiciones, sin presiones, lo que él quiera cantar, como quiera cantarlo, y tú, Roberto, serás su asistente durante la producción. ¿Su asistente? Pero señor, como él fue tu escalera para subir, ahora serás la suya para recuperar algo de lo que perdió, y tal vez, solo tal vez, recuperes algo de lo que tú perdiste en el camino. Romagnoli salió de la oficina devastado. En el pasillo se encontró con José José, que lo esperaba sentado en una banca. ¿Cómo sabías?, preguntó Romagnoli. No lo sabía, pero conozco a Emilio, y sobre todo, te conozco a ti, al verdadero tú, el que enterraste bajo ambición y amargura. José José se levantó y le tendió la mano. Empezamos mañana. Y Roberto, no llegues tarde. Recuerda, ahora yo soy tu jefe. Por primera vez en años José José sonrió. No era la sonrisa de un príncipe, era la sonrisa de un hombre que había encontrado, en su momento más oscuro, la luz que nunca perdió.